fundación que busca un futuro mejor para todos los seres humanos, haciendo énfasis en las vivencias emocionales y espirituales de cada uno de nosotros. ¿Qué es emoción? Yo tuve una emoción en marzo. Resulta que en marzo hubo un evento en Boyacá y yo fui como Robí, como guardián de semillas de Risaralda. Resulté ser el único guardián de semillas que fui a ese evento. Y entonces eso fue felicitaciones por aquí, aplausos. No, me levantaron del suelo, casi me hacen llorar. ¿Qué te gusta oír? Me gusta oír música y aquellos sonidos silenciosos que nos trae el viento y los sonidos que nos da la mañana con los pájaros. Nuestros productos Más Media puedes encontrarlos trimestralmente de manera impresa y digital. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter y en nuestro canal de YouTube como Emoción y Espíritu. Somos una fundación que busca un futuro mejor para todos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos iniciando nuestra transmisión del día de hoy. Les quiero presentar nuestros dos invitados. Patricia Salazar, fundadora del Liceo Pino Verde, y Daniel Ocampo, el rector del Instituto Técnico Superior de Pereira. Vamos a arrancar con la presentación. Entonces, Pati, preséntate, por favor. ¿Quién es Patricia Salazar? Difícil definirse en un momentico, pero bueno, no, por ahora saludarlos y tal vez una buena manera de presentarme es que me encanta conversar y me encanta conversar de manera reflexiva, amorosa, sobre todos los temas que me inquietan. Entonces, estoy muy feliz que tengamos este programa y tengo pues toda la intención de que lo que yo diga pueda servir o ser una semillita de inspiración para alguien, sí, ha de ser así. Entonces, muy feliz de estar aquí. Muy bien, Daniel. Muchas gracias, Orlando, por invitarme a tu programa. Feliz de estar aquí. A Patricia, cordialísimo saludo a todas las personas que ven este programa. Qué bueno que podamos reflexionar sobre algunos temas que tienen que ver con lo que más nos gusta, con la profesión que escogimos, la educación, ser maestros, y qué bueno poder igualmente reflexionar en estos momentos tan difíciles para Colombia, para el mundo, y donde es necesario reinventarnos. Muy bien, estaba aquí ya compartiendo por redes sociales. Bueno, Patricia, entonces vamos a arrancar contigo. Vamos a permitir que Patricia nos guíe originalmente encabezando. Le vamos a dar 5 minutos para que arranque, luego otros 5 minutos Daniel y empezamos conversando. Pati. Bueno, Daniel y Orlando, yo me imagino que como yo, ustedes y todas las personas que nos están escuchando, que de una u otra manera están vinculadas con este maravilloso mundo de la educación, hemos estado profundamente reflexivos. Y yo divido, digamos, la conversación, la propongo dividirla en dos, como en dos corrientes. Una, estamos viviendo una pandemia, estamos en una cuarentena, hay una situación mundial, planetaria, que es transitoria, o sea, de esto vamos a salir. Y estamos en lo que estamos, y desde mi punto de vista, no sé tú, Daniel, qué opines, yo siento que los educadores hemos hecho lo que ha estado en nuestras manos por hacer desde nuestras realidades y contextos. Y desde las historias que yo conozco, de verdad, los educadores han estado entregados a la situación, tanto en el sector público como en el privado, y se merecen el más grande reconocimiento porque esto no ha sido fácil. Y el segundo, digamos, la segunda corriente que yo quisiera como invitar a reflexionar o que conversemos sobre esto es la educación bajo la pospandemia. Es decir, una cosa es lo transitorio y lo que estamos viviendo hoy y lo que estamos haciendo, que hay cosas para decir importantes. Y lo segundo es estas reflexiones acerca de qué nos está pasando en el mundo de la educación y qué aspectos podemos reflexionar para ese continuar en la vida. Entonces, yo veo como esos dos panoramas y, Daniel, no sé si está bien para ti, los puedo como introducir inicialmente bajo estas reflexiones y ya
iniciamos la conversación. El primero, vuelvo y digo, yo creo que esta labor del maestro, esta labor del directivo docente, de los directivos de los colegios, de las universidades, está siendo muy difícil a través de estos medios porque nos cambiaron la realidad. Y yo siento que estamos haciendo lo mejor que podemos. Desde mi reflexión, yo personalmente, y en esto no quiero comprometer ninguna institución a la que pertenezco, yo le bajaría un poco la ansiedad al contenido académico y le aumentaría la reflexión y la conciencia sobre el bienestar de nuestros niños y jóvenes en sus casas. Me dedicaría a enseñar lo que es esencial. Y eso que es esencial, que sea práctico, y eso práctico es que sea rico de aprender y de conocer. Siento y percibo muchísima ansiedad en padres de familia, ansiedad en los docentes, ansiedad en los directivos de no alcanzar a cumplir como las metas que teníamos planeadas con nuestro año escolar. Y resulta que es que el año escolar se nos cambió y nos modificaron la realidad. Entonces yo siento que frente a esa nueva realidad tenemos unos desafíos. Y eso pienso yo que es ahora. Para mí lo esencial en este momento de cuarentena, de pandemia, donde hay una amenaza real en el medio, es dedicarnos al bienestar y aprender lo que es esencial para la vida y a salir transformados de esta experiencia que estamos teniendo como humanidad. Para mí eso es esencial. Y ya lo segundo, tengo una serie de reflexiones que podría ir haciendo en el campo, que siento yo, si yo me sentara hoy con ustedes a repensar la educación y hacia dónde podemos mirar, hacia dónde, mirando ese futuro que haría en el presente, pues tengo como unas propuestas que seguramente no van a ser ajenas a ustedes que podríamos hablar ahorita. Entonces te propongo como esos dos temas centrales, Daniel y Orlando, para que conversemos y profundicemos sobre ese tema. Bueno, Daniel, tienes la palabra. Muy bien, Patricia, pues si me permites, Orlando, quiero plantear lo siguiente. Yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Dime. Quiero plantear lo siguiente, mi querido Orlando. A ver, Patricia, coincidimos perfectamente en lo siguiente. Yo creo que el ser humano es supremamente resiliente, es capaz de superar múltiples dificultades y pienso que el pueblo colombiano sí que tenemos experiencias significativas porque pues la historia de Colombia está llena de momentos difíciles. En especial en el sector en el que estamos, pues por supuesto que hay que aplaudir y felicitar a los maestros, a las maestras, a los padres de familia, a los estudiantes, por esa capacidad de sobreponerse a momentos tan complejos y tan difíciles como es el estar sometidos al acecho de un enemigo que no vemos. Ese enemigo ha hecho posible que vuelva a salir a flote esa capacidad que tenemos los maestros y todo el sector educativo en su conjunto, toda la comunidad, para salir adelante y sobreponerse. Señalar también en este sentido el esfuerzo que hace pues el gobierno nacional. No debe ser fácil para un presidente de la República o para una ministra que a partir del 16 de marzo tengan que tomar decisiones tan dramáticas y tan drásticas en torno al confinamiento de la población y en tener que sobre la marcha cambiar todos esos paradigmas tradicionales de formación en las instituciones educativas de forma presencial e irnos a un ambiente, digamos, desconocido, mejor iba a utilizar otra palabra, pero esa me parece muy adecuada, desconocido, yo creo que para el conjunto de la población. Yo incluso creo, pienso, me atrevo, pues, digamos, en los ejercicios que hemos hecho en el sector educativo de público donde yo me desenvuelvo, el hecho de que podamos averiguar qué tan diestros son los jóvenes en el manejo de las herramientas tecnológicas. Y uno no encuentra esa destreza. Uno encuentra manejo de redes, socialización, grupos, mensajes. Uno encuentra ese tipo de cosas, pero el manejo de la herramienta, ¿cierto? ¿Para qué sirve un computador como este? Los diferentes programas que maneja, las aplicaciones.
Incluso para nosotros se vuelve como algo muy novedoso ciertas herramientas que puede tener Word, que puede tener Excel. Entonces, esto hace que entremos en una nueva dinámica y lograr que el sector educativo rápidamente se involucre, o sea, coja como esa ruta, eso me parece muy valiente. Más en el sector, en Colombia, que tenemos una limitación, digamos, en una capacidad de conectividad grande o fuerte. Cuando uno mira las estadísticas nacionales, aparece que el 25 o 30% de la población escolar en Colombia, desde preescolar hasta el grado, hasta la universidad, solamente el 25% tiene conectividad, porque la conectividad se reduce a las grandes ciudades. Cuando uno se aleja un poquito de las grandes ciudades, incluso aquí en Pereira, uno va con los compañeros que viven en Colombia o los que viven en Arabia, por ahí, por ese sector, ya la conectividad no es la misma. Entonces yo creo que es de valientes, es una realidad que nosotros vivimos fuerte y creo que el sector ha respondido de una manera absolutamente maravillosa. Y creo que eso que tú dices, Patricia, me parece importantísimo resaltarlo, esa capacidad. Lo segundo, cuando planteas pues la importancia de cambiar, de que ya no es tan importante los contenidos, pues bueno, eso es una discusión que se ha venido dando desde hace muchos años frente a lo que debe ser la percepción de los nuevos procesos de formación. Creo que ahora toma nueva importancia o una relevancia mayor el hecho de que nos demos cuenta que ya no hay necesidad de privilegiar el derecho a la educación tan cacareado, pues digamos, en el ámbito legal, y sí privilegiar en este momento lo que es la vida, el bienestar de las diferentes familias. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos unos retos. Hoy estamos enfrentados a un segundo semestre desde casa. Hoy estamos enfrentados a unos paradigmas que tenemos que afrontarlos y veremos de aquí en adelante cómo lo podemos hacer y lo más importante, lograr que no haya deserción escolar o que haya la mínima deserción escolar mejor y que el bienestar de las familias realmente se privilegie. Nuestro conversatorio de hoy se llama Inteligencia Emocional para Adaptarse y Superar. Eso es parte de un seminario, de un ciclo. Estamos en el segundo ciclo y el tema de hoy es el presente de la educación que mira hacia el futuro. ¿Qué va a pasar después de la primera pregunta es ¿cómo creen ustedes que están tomando los estudiantes de las universidades y colegios este momento? ¿Han logrado ya pasar una etapa de adaptación? ¿Qué va a pasar el próximo semestre? Se supone que la vacuna podría estar a fines de año. ¿Cómo ven la cosa, Patricia y Daniel? Pues, a ver, yo hasta donde sé y digamos que con el contacto que tengo y las indagaciones que he hecho y el sentir cotidiano, yo siento que los niños y jóvenes tienen como un chip adaptativo infinitamente grande y se adaptan a las situaciones muy fácil y ellos entendieron que esto tocó así en condiciones incluso en muchos contextos muy difíciles. Siento que la están sacando del estadio. Estos primeros 4 meses fueron muy difíciles de adaptación. Daniel, yo creo que este segundo semestre va a ser mucho más fácil porque de alguna manera entendimos el mapa general. Yo tengo como un subrayado ahí que hacer y una invitación para hacer que yo creo que puede tener sentido y es vivir la vida cotidiana tantas horas frente a unas pantallas es muy pesado, tanto para los adultos como para los niños. Esto, si bien es cierto, nos conecta y nos da esta posibilidad de conversar y conversar al mismo tiempo que con muchísimas personas en muchas ciudades, también trae consigo como su frialdad y su distancia. O sea, digamos que trae las dos cosas. Conecta, pero no es lo mismo que conectarnos cuando nos sentimos físicamente. Los niños están reclamando esa ausencia, los jóvenes están reclamando esa ausencia de presencia, esa ausencia de ese ser que se para ahí con todo su lenguaje emotivo, con todo su lenguaje de ser, con su historia de vida, con el chiste,
Yo creo que los niños y los jóvenes en este momento están reclamando esa socialización y esa vida de la cotidianidad que trae tanta magia, tantas situaciones emergentes, tanto... Y yo creo que eso es lo que es la humanidad y el ser humano, y por más que queramos estos dispositivos, pues no lo reemplazan. Lo que subrayo ahí es que eso genera cierto malestar en nuestra vida cotidiana, porque es frío, nos cansamos, se nos drena la energía, nos da como esta sensación de vacío de que no te pude abrazar, no te pude agarrar, no pude conversar, el chiste, la risa, la espontaneidad. Esto de todas maneras tiene que tener una estructura y un orden comunicativo. Entonces, por eso yo digo, tal vez sea el tiempo y que tú lo dices muy bien, Daniel, esto es una conversación de siempre en la educación, pero en este momento deberíamos ser mucho más conscientes y estar más enfocados hacia cómo generamos este bienestar. Y para mí, Orlando, que tú también has transitado, y me imagino que Daniel también mucho, es un tema de bioquímica del cerebro. Cómo generamos más serotonina, cómo generamos más dopamina, cómo generamos más endorfinas a través de estos dispositivos, porque estos dispositivos de alguna manera nos aporrean esos neurotransmisores en el cerebro y empezamos a drenar mucha energía, a sentirnos agotados. Entonces, por eso yo digo, deberíamos dedicarnos un poquito más a actividades de bienestar, actividades que tengan que ver como con la conversación, como con el alma, con el arte, con el movimiento corporal, con el, si se quiere, el mindfulness. Actividades que nos eleven estos niveles en nuestro cerebro, porque está siendo un reto. Y se imaginan los niños, para los niños y para los jóvenes, que su vida es esto, su vida normalmente es alegre, es movimiento, es creatividad, están siendo sometidos a esta rigidez de las pantallas. Entonces, yo sí propongo más bienestar a través de las actividades y menos, digamos, ansiedad, porque yo sé que la ansiedad es colectiva frente a los contenidos curriculares y al alcance de unos logros. Nada nos va a pasar, Daniel, y en esto soy enfática. Si, digamos, paráramos las actividades 6 meses y no hiciéramos nada como educadores, nada les va a pasar a esos niños y a esas niñas frente al conocimiento, porque van a tener tiempo de recuperarlo. Pero vamos a hacer lo mejor posible. Entonces, yo digo, yo creo que es el momento para ser supremamente creativos, supremamente lúdicos, supremamente, que yo creo que hay muchos maestros haciéndolo, pero darle mucho énfasis a ese bienestar, porque eso también tiene que ver con el bienestar de estos docentes que están haciendo un esfuerzo macro en mantener la atención de sus estudiantes a través de las pantallas. Y yo lo que observo es que hay todavía mucha rigidez en eso, tratando de reemplazar el aula de clase presencial por estas aulas virtuales, y eso son dos experiencias completamente distintas. Es un poco ahí se está riendo Daniel. A ver, Daniel, ¿por qué te ríes? Mira, Patricia, claro, ¿no? Yo creo que pienso, ¿qué les puedo decir? Estamos absolutamente de acuerdo. Yo lo que creo es que aquí debe generarse un equilibrio. O sea, a mí me parece muy abrupto, me pareció muy abrupto el tener que utilizar estas herramientas para la comunicación. Pero a la vez creo que se estaba desperdiciando todo un escenario que nosotros no conocíamos. Digamos, nunca lo habíamos abordado. Pienso que esas prácticas tradicionales de la magistralidad siempre estuvieron en los procesos de formación nuestro. Fue la forma en que nosotros fuimos educados en las universidades y es el modelo que de alguna manera empezamos a reproducir. Cuando viene el tema de la pandemia y nos sacan de ese modelo y nos ponen aquí, digamos, porque nosotros estamos todavía muy lejos, muy distantes de tener una educación realmente virtual. Nosotros hasta ahora, en medio del trote de la carrera, de lo que yo les decía ahora, de esa resiliencia, de esa capacidad de superar, pues los maestros valientemente se han enfrentado a la utilización de la herramienta para poder conectarse con sus estudiantes y utilizar algunas aplicaciones como Classroom, como Meet, como Zoom, o como JoinMeet, o cualquiera de esas aplicaciones pues que se tengan, ¿cierto? Entonces, pero ese es un modelo que no está desarrollado, o sea, no es la naturaleza ni la naturalidad con que nosotros procesamos, digamos, el modelo de formación. Entonces, independientemente del modelo, si es a través, por supuesto que el estar a través de las cámaras
pues causa mayor rigidez, mayor frialdad, que lo que está señalando Patricia. Pero es que si eso no se hace inclusive desde la presencialidad, entonces tenemos que volcarnos, tenemos que volvernos, digamos, hacia resaltar que el privilegio lo tiene la formación integral del ser humano. Ahora tenemos que caminar y, digamos, bailar, como se dice popularmente, al son que nos toquen, y el son que nos toquen es la utilización de las herramientas, digamos, tecnológicas para llevar el proceso a casa. Pero, ¿qué va a pasar cuando regresemos? ¿Qué va a pasar? Entonces, nos va a tocar desadaptarnos otra vez de estos modelos. Algunos maestros seguiremos aferrados a ellos para continuar, para no perder la continuidad, y algo va a pasar. Y ese algo que va a pasar es que hemos aprendido algo nuevo. Todos, absolutamente todos, toda la población, todos, somos todos, sin excepción. Y no todos los que estén solamente en el sector educativo, sino los que están también por fuera. Vamos a tener unos nuevos paradigmas a los cuales que enfrentarnos. Por ahí leía yo uno de los compañeros, de los amigos que están en la audiencia, y decía, es que el proceso educativo tiene que transformarse. Pues lastimosamente nosotros no tenemos un modelo educativo propio nuestro que responda a los requerimientos y necesidades colombianas, ¿cierto? Entonces todo es una colcha de retazos, un modelo del escritor, un fundamento del científico aquel, del que escribió en los Estados Unidos, en Francia, en España, en Alemania, y traemos esos postulados y formamos un modelo y lo ponemos al servicio del sector educativo. Ahora nos cambian eso. O sea, ¿dónde está Piaget en esto? ¿Dónde está Bloom? ¿Dónde está Skinner? ¿Dónde está Vygotsky? ¿Dónde está en este modelo? Ellos no están, o sea, nos tocó a nosotros, somos los investigadores, somos los que estamos procesando la información, somos los que sobre el tiempo estamos tomando datos, qué nos estamos enfrentando, cuál es la situación emocional del estudiante, cómo está el padre de familia, qué pasa con el desempleado, qué pasa con el que no tiene la panela, qué tan importante es para él conectarse, qué tan importante es presentar la suma, la resta, la multiplicación o la división, cuando es que a mí me sacaron de la Plaza de Bolívar y yo era vendedor de lotería y ya no puedo estar por allá. No, es que yo era dueño de un café internet en toda la séptima de Pereira y yo lo administraba y me sacaron desde marzo, y entonces desde el técnico superior o desde Pino Verde me están diciendo que esto es cierto. Todo eso es una enseñanza y una práctica social que tiene que ir resurgiendo, que tiene que renacer, que tiene que dar un nuevo significado a lo que es la vida, a lo que somos los seres humanos. Es muy interesante hoy, por ejemplo, citaba el Comité Ejecutivo de FECODE a una desobediencia civil, ¿verdad? Oponiéndose al modelo de alternancia propuesto por el gobierno nacional para ingresar a las instituciones educativas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este es un país de dualidades. Entonces, mientras una población está diciendo que sí vuelve, que es importante, que está en las instituciones para socializar, para reencontrarse, hay otros que dicen no, porque es peligro, entonces el contagio se privilegia la vida, ¿cierto? Y Colombia se mueve como en esos escenarios, ¿cierto? Yo hago también grandes esfuerzos, digamos, y la institucionalidad, esto viene desde el gobierno nacional. Yo tengo que decir que la Secretaría de Educación propone actividades también lúdicas, recreativas, de integración con los maestros, porque este nuevo escenario nos va volviendo fríos. Hemos encontrado múltiples dificultades a partir de aquí para allá, empezando porque ya nos pusieron problema, porque ya no le podemos pedir a los estudiantes, según alguna corriente por ahí, que abran las cámaras siquiera para ver si están en clase, porque nos metemos en un problema legal, porque estamos entrando a su intimidad. Entonces uno no sabe hablarle a una pantalla Y ha fría. sucedido que nos metemos en la intimidad de los estudiantes, confesémoslo, José Daniel, hay videos, hay famosos. Sí, entonces es una dualidad, es algo muy complejo de manejar en estos escenarios. Yo pienso que lo mejor que le puede suceder a Colombia es pasar rápido esta página y redireccionar. Si de todo esto resulta importante la utilización de los medios tecnológicos para llevar los procesos educativos a clase, me parece maravilloso. Pero estamos en unos escenarios todavía muy nuevos. Estamos en unos escenarios que apenas estamos explorando. Y estoy absolutamente de acuerdo con Patricia. Aquí
el tema de los conocimientos, de la adquisición de las competencias, de la evaluación, de saque la hoja, de respóndame estas 5 preguntas. Creo que ese es un tema que debe mirarse en la integralidad y en la intimidad de las instituciones educativas, en debates pedagógicos, dado pues, digamos, la autonomía escolar que tenemos sobre el tema, para analizarlo, porque aquí en esta dualidad se privilegian también. Entonces, tampoco, digamos, lo que dice Patricia es cierto, pero tampoco es malo, o sea, porque no hay una fórmula de rescatar, es el maestro que viene en su secuencialidad presencial y pretende por estos medios seguir llevándola de otra manera, pero es que ese maestro también yo tengo que entender que no ha tenido ninguna instrucción, no ha tenido ningún proceso de formación, nunca se había enfrentado a eso, entonces él tampoco sabe cuál es el piso y cuál es el techo. O sea, ¿cómo empiezo y cómo termino? Porque ha sido su ejercicio de 20 años o 30 años. ¿Cierto? Entonces, en eso también tenemos que tener respuesta para ello. Y la única forma que se me ocurre a mí es el diálogo académico y pedagógico al interior de las instituciones educativas. ¿Qué diferencia? Ha habido una diferencia muy grande, me imagino, entre lo que ha sido el sector público y el sector privado a la hora de asumir estos cambios educativos. ¿Cómo lo han visto ustedes? Que el uno, Pati, es sector privado y Daniel es sector público. ¿Mucha diferencia? Estoy en ambos. Acuérdate que nosotros estamos... Sí, claro. Por ejemplo, cuéntanos eso. ¿Cómo ha sido en esa zona tan vulnerable en la que tiene Pino Verde presencia la costa? En Cartagena. Por los recursos que mencionaba Daniel, es decir, aquí estamos hablando es que no hay conectividad ni herramientas para conectarse, pero hay algo homogéneo y a eso quiero referirme un poquito y es como, y Daniel lo decía, cómo surge y emerge una fortaleza infinita de estos docentes, sea donde sea que estén, en el contexto donde estén, que son capaces de transitar estas dificultades en cualquier contexto con creatividad, con una entrega infinita, con un amor infinito y con unas ganas de que a esos chicos les vaya y a esos niños les vaya muy bien. Entonces, para mí, digamos, lo común y lo homogéneo es que veo unos seres humanos dedicados a su profesión con muchísima vocación y ganas, y veo obviamente unos escenarios completamente distintos en una población y en otra, pues por la conectividad. Nosotros en los colegios en concesión, pues obviamente los recursos que hemos tenido que utilizar han sido todos para poderles llegar a los niños y a la población, y tenemos unas experiencias muy lindas, experiencias que surgen de ese equipo docente y directivo docente que ha hecho lo que ha podido hacer. Entonces yo creo que ahí podemos partir a mirar esta ruta, que yo pienso que es importante aquí, como estas reflexiones, y Daniel terminó con eso, que yo creo que empezar por aquí en la ruta, porque es como mi primer punto. Yo creo que la pandemia nos está mostrando un mundo complejo, y complejo no significa complicado, sino un mundo que se interconecta, más que nunca. Para mí eso es digamos, un clarísimo mensaje de que nosotros, no solo al interior de nuestras instituciones, sino con todas nuestras comunidades y todos los actores que es toda la sociedad que tienen que ver sobre el tema educativo, nos tenemos que sentar en estas mesas a conversar sobre el tema de cuál es ese devenir y qué tenemos que hacer hoy para afrontar esta educación que es decir, estos cambios y estas transformaciones que están sucediendo hoy, porque obviamente yo no estoy nunca pensando que estos medios sean malos o buenos, para nada. Estos medios son los que nos están facilitando esta interconexión y los tenemos que seguir utilizando porque ya estamos aprendiendo a hacerlo. Lo que yo pienso es que es la era del juntos, del colectivo, de sentarnos a conversaciones absolutamente responsables frente al futuro, de qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo, porque esto no está en manos de rectores como tú, ni de fundadoras como yo, esto está en manos de todos los actores involucrados. Entonces yo me sentaría con estudiantes, con niños, con docentes, con padres de familia, a entender un poco cuál es el panorama. Yo acabo de terminar una formación que surgió ahora en la pandemia y fuimos muchas personas de muchos países, de diferentes roles, entendiendo el desafío que estábamos afrontando, pero eran mesas de trabajo, ahí nadie tenía, digamos, como la voz y la palabra para una experticia. No, resulta que
la sinergia colectiva de todas estas inteligencias que somos, tú lo dijiste, aquí nadie nos va a decir qué hacer, aquí nos tenemos que sentar a conversar y a planear ese devenir colectivo, eso que nos va a pasar. Lo que nos va a pasar es lo que queremos que nosotros pase. Y yo creo que como educadores tenemos la responsabilidad de reevaluar lo que estábamos haciendo, no porque estuviera mal hecho, porque yo nunca he pensado que estuviera mal hecho. Yo estaba pensando que el paradigma que teníamos de vida en la ciencia, en la economía, en la política, a eso respondió la educación. Y estábamos todavía bajo esquemas de la era industrial y resulta que esto ya nos cambió el mapa completamente. Sí, total. Otra era. Entonces, frente a eso, lo primero que surge en lo que yo creo que va a pasar, que la pandemia nos lo mostró clarísimo, es que esto es juntos. Sentémonos a mirar todos cómo vamos a hacer. Y cuando yo digo, en este momento transitorio, que para mí es transitorio, bajémosle ansiedad, digámosle a los papás tranquilos, o sea, tranquilos que tampoco de verdad va a pasar nada si no se aprenden los contenidos que están planeados en la presencialidad. No, vamos a flexibilizar un poco ese currículum, vamos a flexibilizar las conversaciones, está siendo demasiado fuerte el tema de una pandemia, de una amenaza de muerte real, como para que no nos dediquemos a lo esencial. Entonces, para mí es como, sentémonos a hablar de esta ruta. Y para mí, el primer punto de conversación que siento yo que podríamos invitar a cambiar como en esta sociedad, y yo lo veía esta mañana que hablaron en el noticiero la ministra de Educación, todo se lo achacan a la educación en esta sociedad, todo es culpa de la educación, o sea, todo lo que pasa en la sociedad y eso termina siendo carga de los docentes y los maestros y los rectores y yo creo que venga, no, un minuto, la educación está en manos de toda la sociedad. La labor del docente es muy importante, es eje fundamental, pero no está encargado de todo lo que pasa. Entonces, seamos más respetuosos con la labor del educador, seamos más respetuosos y honremos más la profesión, que yo creo que eso ha decaído un montón. O sea, que de verdad, esto es una sociedad que no está valorando a fondo. Yo creo que ahora sí los papás sí nos dimos cuenta de lo importante que eran los profesores cuando tuvimos los niños acá en la casa. Pero yo siento que empezar por ahí, de verdad, un reconocimiento profundo, no ahora, no solo por ahora, sino porque el mundo ha funcionado con educadores que han hecho lo mejor que han podido hacer y yo creo que son como las ocasiones de que de pronto no han hecho las cosas bien hechas. Entonces yo creo que hay mucho por hacer cuando tú juntas estas inteligencias colectivas en los colegios, en las secretarías de educación, gente que se ha dedicado la vida a esto, sabe de esto. Entonces recoger en esos actores, listo, y hacernos la pregunta entre todos, ¿cómo vamos a hacer esto de aquí en adelante? ¿Y cuáles son los lineamientos más importantes que tenemos que tener en cuenta? Y yo respondo lo primero para que sigas tú, Daniel. Para mí es un antes y un después de la pandemia en el ámbito de la tecnología. Yo sí creo, y es como mi percepción de la situación actual y de lo que he estudiado, que el mundo sí nos va a cambiar. Nos vamos a enfrentar a otro mundo, pero por lo que se nos viene un desarrollo tecnológico, en ya la aparición real y concreta de una inteligencia artificial y ya la aparición real y concreta de caminos que estaban ahí guardados, que estaban esperando como las plataformas que salieran al aire y pudiéramos continuar. Entonces yo creo que el desafío más grande que tenemos ahora, junto con otros desafíos que ya vienen siendo, es el desafío tecnológico y esos son lenguajes que nuestros niños y jóvenes tienen que aprender ya. Y eso es como, digamos, lo que a mí más me ocupa ahora, cómo los vamos a volver capaces, digamos, de sobrevivir en un mundo dentro de 10 años, porque se nos aceleró lo que iba a pasar, se nos aceleró. Esa es mi percepción y lo que entiendo de esta pandemia. Se aceleró, se anticipó y nos pusieron esto en el escenario. ¿Qué vamos a hacer? Y esos niños tienen que estar preparados. Digamos, mi hijo que tiene 8 años, para que en 10 años pueda salir al mundo y el que el mundo no lo coma. Entonces, creo que ese es como el gran desafío que tenemos ahora todos los actores de la educación. Y eso es como usted le dice, ¿se montan el tren o se quedó? Para mí es así de radical y las conversaciones tendrían que estar centradas en este tema. No es el esencial para mí el esencial es el bienestar y la vida
Para mí el esencial es que además estábamos siendo insostenibles en el mundo. Para mí es esencial mirar cómo les vamos a enseñar a los niños y cómo lo vamos a hacer nosotros a ser sostenibles, porque la vida estaba siendo insostenible. Entonces, la reflexión, yo tengo 3 reflexiones fundamentales: la conciencia del cuidado de la vida, el amor como eje fundamental del ser humano y de la existencia del ser humano, y la sabiduría, que es como invitamos a todos los actores que están participando en nuestra sociedad a extraer de sí mismos lo mejor que tienen a través del saber y de las diferentes disciplinas. Entonces, leyendo ese mundo complejo, yo creo que sí, Daniel, como tú decías, estamos cambiando de paradigma. Esto es un cambio de paradigma, no es un cambio de modelos educativos. Venimos de la ciencia clásica, nos estamos metiendo a las ciencias de la complejidad, que nos están mostrando otro mapa de la vida, otra manera de leer los fenómenos del vivir. Y uno en la complejidad se monta en la incertidumbre y eso le cambia completamente el panorama. O sea, ya usted empieza a operar diferente. Entonces, de ahí partió la discusión para mirar, bueno, este mundo que se nos vino encima, ¿cómo lo vamos a gestionar entre todos y juntos? Daniel, el tema de las edades, o sea, ¿tú qué has sentido? ¿Cómo le pega a los niños de primaria, a los de jardín? ¿Cómo les pega a los de secundaria, a los de media? ¿Mucha diferencia en el tema? ¿O cómo crees tú que deberían ellos poder adaptarse y superar la situación? Orlando, es muy distinto los escenarios. El tema de las edades es muy complejo porque juega el nivel de inteligencia, desarrollo de inteligencia mejor. No es lo mismo pues manejar, digamos, unos criterios de un acompañamiento virtual en un estudiante de 15 o 16 años que hacerlo con un niño de 5 años o de 6 años. La experiencia que tenemos en el sector educativo es que entre menor edad, mayor es el esfuerzo de los educadores para tratar de jugársela en esas experiencias académicas y pedagógicas de lo que Patricia decía ahora muy acertadamente, jugársela en creatividad, en imaginación, para jugar, para hacer lúdica, para poder crecer en esos acompañamientos de las diferentes dimensiones desde la distancia. Y de ahí en adelante, pues los diferentes grados a los que se vienen. Entre menor edad, más complejo. Los profesores le dicen a uno, digamos, en los diferentes escenarios con los rectores del sector público, digamos, en esos acompañamientos y en ese cambio de experiencias significativas que afortunadamente los tenemos y muy positivos, en este reinventarse, digamos, educativo, pues uno sí encuentra que entre menor la edad, más complejo se vuelve para los maestros el poder llegarles a esos estudiantes. Y eso tiene un sentido. Era lo que planteábamos ahora con Patricia y lo que coincidía conmigo. Como no hay un modelo diseñado para eso, entonces hay que crearlo, hay que traerlo, hay que modificarlo, hay que armarlo, hay que proponerlo. Y ese es un escenario donde lo único que lo podemos hacer, lo mejor, de la mejor manera que lo podemos hacer, es de la mano todos juntos en esos escenarios académicos de crecimiento. Y otro punto importante, pues ahí también es que como aquí todos estamos aprendiendo, es decir, el golpe fue brutal para todos, padres de familia, estudiantes, maestros y toda la comunidad. Entonces aquí no hay nadie que sepa más frente al desarrollo del otro. Lo que tenemos es la individualidad, digamos, de algunas personas que tienen una mayor destreza en el manejo de la herramienta tecnológica. Digamos, en eso sí hay algún tipo de diferencia. Pero en lo que es la incertidumbre del qué va a pasar, de que cómo lo vamos a hacer, de cómo armar toda esta sinergia, es nuevo. Eso es un tema que es verdaderamente novedoso. Y en esto estamos aprendiendo todos. Yo creo que todos hemos cerrado filas en torno al tema. Yo creo que las comunidades educativas ahora están mucho más sensibilizadas, por lo menos lo percibo así desde el cargo que tengo, en dar unas discusiones menos políticas, en dar discusiones menos áridas, menos fragmentadas. Y cuando se pone en escena, digamos, este tema del qué es lo que está pasando, cómo lo vamos a resolver y qué viene, creo que de alguna manera dejamos a un lado
todo ese círculo de discusiones y de debates que habíamos tenido y nos centramos ahora a algo fundamental. Nos encerramos como en nuestras propias instituciones para tratar de resolver este problema y responder de manera conjunta. Yo nunca en la vida realmente había visto las instituciones educativas tan cercanas, la gente tan cercana como ahora, de tanto compartir. Inclusive, es muy curioso lo que me pasa, pero tengo más contacto ahora con padres de familia y con estudiantes a través de la llamada, a través del WhatsApp, a través de todo esto, que incluso cuando estaba en la presencialidad. En algunos momentos se vuelve uno incluso más cercano. El hecho de decirle a los profesores, abran sus cámaras que los quiero ver. Llevo 4 meses sin ver sus hermosos rostros y sus lindas sonrisas, y que ellos lo abran y que realmente uno los pueda saludar, eso, no sé, eso te llena de una manera, te llega distinto y sientes el golpe con relación a cuando estaba en la presencialidad, que tal vez la cotidianidad de estarlos viendo, de pasarlos por ahí, a lo mejor uno ni los saludaba o a lo mejor los ignoraba, ¿cierto? Y ahora se vuelven como parte más importante de la vida. Esto es una experiencia personal. No digo pues que sea como la regla general, pero por lo menos lo que a mí me pasa. Y lo otro es que no es bueno, es difícil hablarle como una pantalla, ¿cierto? Eso tiene como me causa a mí un choque emocional, no, aunque yo los veo a ustedes, yo sé que me están viendo, me parece algo estupendo y maravilloso de la tecnología, poder ver a Patricia y sentirla tan cerca, a Orlando, ¿cierto? Saber que está Cristina Toro, la coordinadora del colegio, Guillermo Giraldo, el rector de la Remigio Cañarte, y tantos amigos y amigas que están conectados en este momento, que nos están mandando por ahí el mensaje. Eso me parece muy agradable, que lo puedan ver, pero hay una parte donde uno no está completo, que uno necesita ese afecto, necesita ese acompañamiento, necesita sentir el toque en el hombro, el estrechón de manos, no tomarse un café desde la distancia, aunque lo hacemos muy gratamente, pero no es lo mismo que el café al frente, mirándonos el uno al otro, y como dice Patricia, en algo muy lindo cuando empezó a hablar, ¿cierto? Sentir la espontaneidad, la emocionalidad, el gesto, el chiste, la sonrisa, eso es algo que hace falta, que lo necesitamos. Son tiempos difíciles, son tiempos complejos, son tiempos que esperamos pasen rápido, pero que también en esto le cedo toda la razón a Patricia. En esto hay que privilegiar ese escenario emocional, dejar a un lado tanta academia y centrarnos como en la importancia que tenemos cada uno de nosotros. No solamente los estudiantes, sino esos padres de familia. Ahora escribía por ahí alguien, una madre de familia, que decía que hay que educar a los padres para poder acompañar a los estudiantes. Por supuesto, o sea, aquí es un proceso de acompañarnos todos y de aprender todos, porque la verdad es que desde la distancia también, uno que administra, que tiene a su cargo responsabilidades, a veces eso también se vuelve complicado en medio de tanto asunto, y que uno se pasa demasiado, además es una locura, todo el mundo le dio por montar webinar, entonces les llegan a uno invitaciones todos los días de 5, 6, 7 y todos quieren que uno esté conectado y que uno se pase 2 o 3 horas. Espíritu también, muy canzones. No, esta es una generosidad, porque aquí no hay esa rigurosidad del tener que presentar el informe, aquí estamos hablando entre amigos, tomándonos un tinto, hablando de algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos mueve, que hace parte de nuestra vida, realmente emociona. Está la profesión que escogimos, o sea, la que amamos. Yo doy gracias a Dios todos los días por ser maestro, por ser profesor, y mucho más, hermano, por ser el rector del Instituto Técnico Superior. Eso es un privilegio que pocas personas tienen, de servir a ese nivel, de tener esa como edad de hacer cosas. Y yo, por supuesto, que estoy al servicio de la que escogimos. Me imagino que Patricia es lo mismo. Patricia debe vivir feliz con su profesión, con lo que hace, porque uno le sirve a muchísima gente, y creo que eso es el motor de nuestra vida desde el punto de vista profesional. Yo siento como aportar ahí, Daniel, algo que dices, y es
Es decir, para mí el gran desafío que se nos viene, porque estoy pensando muy al futuro, de lo que nos va a pasar como humanidad y toda esta llegada a la inteligencia artificial, entonces yo me pregunto, digo, vamos a ser reemplazados por robots en muchos de nuestros oficios y profesiones. Entonces yo siempre me hago la pregunta, bueno, los robots van a tener una precisión impresionante, una velocidad impresionante, van a ser capaces de hacer miles de cosas superior a como lo hacemos nosotros en tanto mente, seguramente. Pero hay tres aspectos que no van a tener los robots, que van a ser ese sentir, ese amor y la forma de relacionarnos con amor. Es la conciencia de sí mismo y entrar a la sabiduría del alma. Entonces, por eso yo hago énfasis desde que nos hicimos educadores en Pinoverdes, es como las palabras que están escritas en las camisetas en el corazón de nuestros niños. El propósito de la vida es el desarrollo y ampliación de la conciencia, la profundización y la vibración en el amor y conectar con la sabiduría propia y la colectiva. Yo no encuentro propósitos más amplios que eso en el vivir. Entonces yo me pregunto todos los días, adicional a todo el lenguaje tecnológico, adicional a avanzar y de verdad apresurarnos en cuanto a este mundo que se nos viene digital. Para mí eso es la esencia y desde ahí todos los seres humanos sabemos que es la conciencia. Todos sabemos amar y todos sabemos llegar a la sabiduría interior. ¿Qué vamos a hacer desde cada rol que tenemos para preservar, detonar y engrandecer eso en nuestros niños y jóvenes? No es la cabeza, la mente, el contenido está ya todo en el mundo, en los dispositivos. Lo otro no está. Lo otro es un camino que tú invitas a hacer a alguien. Y yo siento que el gran desafío de lo que se viene, junto con todo lo tecnológico, repito, es esos tres componentes. Porque si no nos entendemos desde ahí como humanos, esta humanidad es insalvable. Nosotros no somos viables. Sin la conciencia del cuidado por la vida, sin el amor como eje esencial de nuestras relaciones con nosotros mismos y con el otro, y sin potencializar la profunda sabiduría que hay en cada ser humano y en cada ser en la Tierra, viviendo esta experiencia que llamamos vida. Entonces, para mí, estamos entrando en una era del sentir que engrandece el pensar y el hacer, y no al contrario, porque creo que es desde ahí que logramos transformaciones reales que son necesarias en el mundo. Yo siento que el énfasis, no solo por los educadores, el énfasis en nuestra vida debía estar puesta en esos componentes y todos sabemos hacerlo. No necesitamos tratados, ni documentos, ni webinars, Daniel, para eso. Un ser humano sabe cómo amar, sabe ampliar su conciencia y sabe profundizar en su sabiduría. Para eso necesita espacios reflexivos, necesita espacios de conversación respetuosa, de mutuo respeto, donde el otro aparece como un otro valioso, y necesita el contacto con ese ser interior, el silencio y la paz. Entonces creo que sí es posible hacer cosas que nos lleven a eso. Bueno, vamos con las preguntas, ya estamos empezando a cerrar. Hay una pregunta de Uriel Escobar, el psiquiatra más famoso de Emoción y Espíritu y de Colombia entera, que nos dice lo siguiente: el 88% de los niños colombianos tienen alteraciones psicoemocionales por el confinamiento. Eso es un dato de Uriel, que además ustedes saben que tiene por qué saberlo. Ellos necesitan el contacto con sus pares y docentes. Yo escribí una columna que creo que Daniel movió, en la cual yo también hablaba de eso, de la dificultad que tienen fundamentalmente los niños. Los padres no están preparados para reemplazarlos. Usted lo que decía ahora Patricia, de que, bueno, miren, según eso los docentes somos esenciales. Entonces él le pregunta a los dos: ¿los niños deben volver a la presencialidad con la protección del Estado y para ellos y sus docentes? ¿Usted qué piensa, Daniel? Bueno, le voy a responder a Uriel. Permítame personalizar la pregunta, digamos, personalizarla en el sentido de responderle desde la institucionalidad. A ver, nosotros nos enfrentamos a una decisión tomada en Colombia desde un escritorio.
la Presidencia de la República, junto con su ministra, vamos a la presencialidad a partir del 1 de agosto, y nos lo dijo desde mayo. Desde ahí se abrieron unos debates que debo señalar que en materia respetuosa del secretario de Educación de Pereira, la dejó a la autonomía para que las instituciones educativas las discutieran. Estamos hablando de los escenarios donde los gobiernos escolares con presencia de padres de familia, estudiantes, maestros, directivos, egresados, sector productivo, pudieran sentarse a analizar el tema. Yo pienso que en esto, enfrentarse a una dualidad, como lo decía ahora, una discusión sobre si se debe o no se debe tener la presencialidad en los niños, por supuesto, creo que todos coincidimos, los niños deberían estar en las instituciones educativas. El lugar natural de los estudiantes, pues son las instituciones educativas, para eso son creadas, para eso fueron establecidas. Y el lugar natural de los maestros, pues son sus aulas de clase, es así de sencillo. Ahora, tenemos del medio un problema muy complejo, ¿cierto? La presencia del coronavirus. Entonces, la pregunta es, ¿bajo la presencia del coronavirus deberían regresar los estudiantes a las instituciones educativas? Las instituciones educativas abrieron el debate. Yo puedo, y le puedo decir a Auriel, yo le digo, yo puedo garantizar todas las medidas de bioseguridad dentro del establecimiento educativo. Creo que Patricia en Pino Verde también. Podríamos dentro del establecimiento educativo tomar todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, podemos poner geles por todas partes, jabones, establecer, y si hay necesidad de construir más lavamanos, lo hacemos. Pero no podemos responder entonces tampoco por la vida de cómo viven los niños en sus comunidades, de cómo están en sus barrios, en su entorno, el transporte escolar. Entonces, es una serie de cosas donde se ponen en riesgo. Y yo lo decía en otro escenario, yo le decía, en Colombia es un país de responsabilidades, ¿cierto? Entonces, cuando aquí en Pereira apareció la clínica de los Rosales con un problema del coronavirus, ¿cierto? El gobernador del departamento lo que salió fue a señalar la responsabilidad del director de la clínica por el mal manejo de las medidas de bioseguridad. Y cuando apareció el tema en el Hospital San Jorge fue exactamente lo mismo. Entonces la pregunta era, entonces, ¿qué pasa cuando un profesor, cuando un padre de familia o un estudiante aparezca contagiado sin saberse dónde es el sitio? Entonces esto se vuelve un problema muy complejo y la seguridad está primero. Entonces, de hecho, no es un problema, no es una decisión que yo haya tomado porque el rector tenía la decisión de hacerlo, no. A los padres de familia se les preguntó. Y en el caso particular del colegio donde yo estoy, donde soy rector, el 90% de los padres de familia contestaron, no los mando, o sea, no estoy seguro, voy a velar por su estabilidad, por su seguridad. Entonces, decir que el Estado garantiza, pues el Estado le ha quedado grande la garantía en Bogotá o en Pereira, porque esto no es un problema de medidas, esto no es un problema de decirle lávese las manos, es que el virus ojalá no se contagiara de esa manera. Entonces, esto no es un problema de medidas desde un escritorio. Entonces, si yo le ordeno al virus que no entre a esta institución, no, si fuera así de sencillo todos estaríamos, pero esto es una incertidumbre, yo no sé qué pueda pasar. Entonces, se viene a la discusión, pero es que los niños deben socializarse, estoy absolutamente de acuerdo, es que nadie está negando eso, porque en Colombia, Orlando, también se va como en la polaridad. Entonces, cuando uno dice que a la institución educativa no deben entrar en la presencialidad porque no hay condiciones, entonces lo que lo marcan a uno, entonces no quiere que los estudiantes socialicen, no es eso, es lo contrario. Ojalá tuviéramos todas las condiciones y todos estaríamos en nuestros centros naturales de vida, que son las escuelas y los colegios, pero hay una incertidumbre que está en el medio que yo tampoco la puedo resolver. Entonces, obviamente es aquí donde yo planteaba ahora que esto es un proceso de construcción entre todos. Esto es un nuevo escenario que golpea a todo el mundo, porque para mí también es difícil estar confinado, estar encerrado. No, cuando es un hombre de salir, de manejar una institución educativa, de moverse tanto, el estar encerrado también complica. Estoy totalmente de acuerdo, repito, de que el sitio natural de los estudiantes deben ser sus universidades, sus centros educativos,
sus jardines, pero decir que el Estado garantiza las condiciones para estar, eso es otra cosa diferente que en este momento en Colombia no está en su totalidad reglamentado, porque eso no se garantiza en un documento. Eso es un tema diferente de recursos, unas políticas nacionales que hay que ponerlas en circulación y no las vemos, por lo menos en el sector educativo, con claridad. Y yo le agrego ahí rápido para decirle a Daniel, yo creo que nosotros no somos los llamados a tomar esa decisión solos y segundo sin un criterio médico. Es decir, aquí prima la ciencia, prima la medicina y prima lo que nos puedan orientar o no. Yo creo que esto no nos lo pueden soltar a nosotros así nomás porque hay un riesgo de muerte evidente. Por eso vuelvo y le respondo al doctor Uriel. Yo creo que por ahora el día a día lo tenemos que vivir a través de la pantalla. Hagamos todo lo posible por ayudarle a esos niños que están sufriendo gravemente por el confinamiento, de que por lo menos su escuela y su maestro represente bienestar. Eso es un poco lo que yo pienso. Entonces, por ahora eso es lo que hay. Y yo no tomo la decisión sin un criterio médico y para nosotros en los colegios ha sido muy importante el criterio médico y me parece una responsabilidad hacerlo distinto. Bueno, nos quedan 3 o 4 minutos. Mensaje final, Daniel. Recuerda que estamos hablando de inteligencia emocional para adaptarse y superar. ¿Cuál es tu mensaje final entonces para quienes se integran en esta transmisión? Yo, mi mensaje es decirles a todos los que están viendo el programa, agradecerte a ti, Orlando, por haberme invitado, que yo creo que la única manera de salir de este tema es juntos. El reto que tenemos es cerrar filas en torno a nuestras instituciones educativas. La institución educativa somos nosotros la creamos, nosotros la formamos, nosotros hacemos parte de ella. El sentir no es individual, todos estamos igualmente afectados, todos estamos igualmente confinados. Cada uno desde su papel, desde el rol que juega en este importante escenario educativo, tiene algo que decir, tiene algo que aportar desde su sentir y desde su misma propuesta de vida. Si lo hacemos conjuntamente, si lo hacemos unidos, estoy absolutamente convencido, como hasta ahora ha sido en el sector educativo, seguiremos saliendo adelante y superaremos estos momentos difíciles. Privilegiar el bienestar individual, el bienestar de cada uno de nosotros, familiar, social, espiritual. Eso es lo más importante, nuestra salud, el bienestar de las familias, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos, de todo lo que compone realmente los seres que están a nuestro alrededor. Y de manera responsable actuar en una sociedad cumpliendo las medidas de bioseguridad, aportando y haciendo para no poner en peligro a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas gracias. Muy bien. A ver, yo, Patricia. Nada, invitarlo rápidamente como a habitar el corazón. El corazón de cada uno es donde habita toda la sabiduría. Desde Emoción y Espíritu, Orlando, junto con Orlando y CC, que está también aquí, que jalona esto, invitarlos al silencio, a la meditación, a practicar disciplinas que los conecten con esa conciencia, con ese amor que somos y con la profunda sabiduría. Yo sé que si llegamos a esos lugares de intimidad en nuestra alma, nuestro espíritu, somos capaces de hacer las cosas mucho mejor. Y yo siento que el llamado en el ámbito de la educación es a cuidar con toda la ternura, con todo el amor, con toda la dulzura a nuestros niños y jóvenes. Esa es nuestra mayor responsabilidad. Entonces, hacer silencio, respirar y nada, en Emoción y Espíritu yo creo que tenemos muchísimas cosas y charlas y artículos donde pueden entrar y seguir conectados con nosotros y podemos servir en este proceso. Un abrazo y muchísimas gracias por la atención. A todos hablando, a CC y a todos los que están ahí. Muchas gracias. Y a Daniel, un abrazo. Qué rico haber conversado contigo por aquí. Igual, sí, claro que sí, igual. Cuídense mucho.
Bueno, gracias a todos. Estos videos ya saben, son 8 videos. Hoy completamos el 8º. Les quedan a todos en las redes sociales de Emoción Espíritu, en las redes de Patricia, en las redes mías. Ahí los pueden compartir, los pueden ver, los pueden difundir. Alguien necesita un video de estos. Gracias y si Dios quiere, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Chao, Daniel. Chao. Muchas gracias.